Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Este video voy a estar explicando cómo encontramos fácilmente la direccionalidad o lo que podría ser el primer paso en un plan de trading, algo súper importante, saber en high time frame hacia dónde se quiere dirigir el mercado. Entonces, bueno, va a ser un video especial, como todos, con ciertas características. Vamos a empezar a analizar. Previo a los fundamentales tenemos una semana con shutdown. Seguimos con ese cierre de mercado en Estados Unidos. Hasta Powell pues y toda la Reserva Federal está a la expectativa. Obviamente hubo un recorte de tasas. Ese recorte de tasas se ve reflejado en esta semana. Noten esta vela bajista semanal. Sabemos que cuando hay recorte de tasas el dólar suele reforzarse, y hay debilidad en las acciones o en el Nasdaq en este caso, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya vamos a entrar en el análisis técnico. Por ahora, fundamental. Bueno, a mí me salieron pues por lo menos estos ICM PMI para el día lunes 10 de la mañana y para el día miércoles ADP, NFP y ISM PMI a las 10 de la mañana. Positivo, de igual manera para el dólar, fíjense acá. Pero digamos que en este caso no me enfocaría yo tanto en el análisis fundamental, sino más bien en el análisis técnico, muy específicamente en la liquidez que se esté formando en el análisis técnico. Entonces, bueno, vamos a empezar en profundidad para que presten mucha atención, tomen nota. Este va a estar muy interesante, algo pues muy novedoso. Entonces, bueno, vamos a empezar fíjense en el previous weekly high, estaba por esta zona, y previous weekly low. Lo que hizo esta semana fue simplemente tradear en estos cuadrantes de esta week y dar ese movimiento bajista. Pero ya voy a explicar a detalle por qué tú sabes o intuyes más o menos de que puede muy probablemente venirse un movimiento a la venta. O sea, hay más probabilidad de que lo haga. ¿Por qué? Porque fíjense que voy a explicar algo que se llama los tres días, las últimas tres velas, llamadas fondos de liquidez. Lo explica ICT en sus mentorías también. Cuando tienes tres velas, digamos en high time frame, yo las utilizo, puede ser semanal, diario, 4 horas también. Hay tres velas consecutivas, hay buena cantidad de liquidez, hay buenas órdenes de stop loss acumuladas, que significa que en cualquier momento el mercado va a hacer esa corrección o ese retroceso. Fíjense que en semanal teníamos 1, 2, 3 y además teníamos New Week Opening Up bastante grande. Entonces era bastante notorio de que el precio iba a traer en venta. Estábamos en una zona bastante premium, llamémoslo así, eh, en un entorno como con un lenguaje más profesional, ¿cierto? Lo podemos llamar que estamos en una zona bastante costosa para el precio. No nos interesa comprar, estamos en números institucionales. Fíjense, por acá estamos en 26.000, un institutional level, un big figure, como lo llama también Chairman. Entonces fíjense que obviamente una reversión en ese punto, es más, vamos a ubicarlo porque está bastante interesante ubicar ese punto. Vamos a ponerle acá, vamos a ver si lo tenemos acá, big figure. Creo que solo está para diario. Vamos a editarlo, vamos a ponerle visibilidad y que se vea en semanas. Vamos a volver a semanas y ahí lo tenemos. Y vamos a configurarlo en 26.000. Entonces eso es un número bastante importante. Un número institucional bastante importante. Fíjense ahí en coordenadas. 26.000. Ahí lo tenemos. Fíjense en la reversión justo que hubo en esa zona. Entonces bastante interesante. Nos quedamos con ese análisis en semanal. Sabemos que vamos a buscar esas ventas. Vamos a ver a 4 horas. Y en 4 horas es donde yo quiero hacer énfasis en este video, ¿cierto? ¿Por qué en 4 horas? Porque en 4 horas yo suelo ubicar muy bien, bueno, o sea, últimamente, obviamente, en base a la experiencia y todo, lo que es la estructura del mercado en high time frame para poder refinar mis entradas en low time frame y tener mucha más precisión, ¿cierto? Eso lo he mencionado bastante. Es algo que es muy común en la comunidad ICT SMC. Entonces vamos a observar algo que yo particularmente hago en 4 horas. En 4 horas sabemos que está la vela del Power of Three, ¿cierto? La de 10 de la mañana. Fíjense, acá está para el día lunes, acá está para el día martes, acá está para el día miércoles, jueves y viernes. Esos son los diferentes tipos de velas que tenemos prácticamente en la sesión de New York AM después de la apertura de 9:30. Sabemos que llega a 9:30, en 30 minutos cierra y tenemos la apertura de 10 AM. En ese momento tenemos la apertura de esta vela es la que nos interesa analizar nosotros para saber posteriormente hacia dónde se quiere dirigir el mercado. Entonces, bueno, tenemos esa previa claridad. Ahora
yo me voy a gráfico de líneas y lo que voy a observar en gráfico de líneas es estructura. Vamos a empezar a observar todo este tipo de estructura. Este video va a estar enfocado en 4 horas y 15 minutos nomás. No bajará un minuto hoy para refinar entradas, ni voy a mostrar entradas. Simplemente presta atención a lo que voy a estar explicando, ¿vale? Fíjate pues, estoy en 4 horas. En 4 horas, el primer bajo que yo tengo acá relevante, el primer bajo a corto plazo que fue invalidado justo con ese rompimiento acá, llamémoslo así, hizo un retesteo, eso lo podemos llamar el breaker, eso podemos llamarlo un breaker de 4 horas. ¿Qué sucede? Que el mercado da ese rompimiento a la baja y viene a hacer un retesteo en esa zona, vuelve, da movimiento a la baja. Obviamente todo esto es liquidez, ya tenemos que tener un draw en liquidity por acá hacia el cual dirigirnos. El primer punto objetivo era este previous weekly low. Fíjense acá, vamos a ponerle un poquito más grueso para que se vea. Vamos a ponerlo así. El primer punto objetivo era llegar al previous weekly low, ¿cierto? Al bajo de la vela semanal. Era nuestro primer punto objetivo. Vamos a estar siguiendo la estructura. Ahora, ¿qué nos depara para el día lunes? Vamos a estar observando. Fíjense acá que tenemos rejection block. Si yo voy acá a este alto que tenemos justo en este punto de acá, tenemos un rejection block de 4 horas. Es un alto, ¿cierto? Estoy esperando que el mercado pueda ofrecerme un retroceso y reaccionar en este mitigation, yo ya lo llamaría mitigation, o subir a alguno de estos dos puntos. Entonces ya vamos a estar pasando a gráfico de barras y vamos a estar observando cuál punto fue el que tocó primero. Entonces fíjense ahí estamos en gráfico de barras y vamos a estar observando. Fíjense ahí, este primer punto que tenemos acá, este conjunto de estas dos velas, para ICT lo llama, bueno, podría ser el changing state, podría ser el breaker, ¿cierto? Llamamos lo que es el primer punto donde el precio comienza a hacer ese cambio para ventas, cambio del estado de entrega podría ser, y ahí ya tenemos que estar preparándonos. Entonces si aquí da ese movimiento en ventas, entonces estoy esperando que el mercado me dé ese retroceso y con esta vela, fíjate, con esta vela que tenemos acá, 6 de la mañana viernes 31 de octubre, llega y rechaza por debajo de esa zona. Entonces esta vela es la que vamos a estar observando en primera instancia nosotros. Entonces ahí podemos que trazar cuartos. Entonces simplemente que podemos trazar cuartos en esta zona y estar observando. Ya acá la estructura está bastante importante para la venta. Fíjate que por los objetivos están por la zona de abajo. Ahí tenemos el New Week Opening Up también para ir por él. Fíjate, domingo, y ahí tenemos esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar observando nuestra vela de 10 de la mañana para el lunes. ¿Qué es lo que sucede? Ya sabemos que el precio no debería traer por encima de esta zona. ¿Por qué por encima de esta zona? Porque estructuralmente, fíjense en que está haciendo el rechazo justo en donde, tomando liquidez de este rejection block y llegando otra vez a la zona de breaker. Significa que la estructura está totalmente bajista. Me debería enfocar en buscar esas ventas. Fíjense que para el lunes 3 de noviembre, previo a las 10 de la mañana, obviamente eso es para la vela también de la apertura de 9:30, ya vamos a bajar a 15 minutos. Fíjense cómo el mercado apertura o hace movimiento previo a la sesión New York AM totalmente alcista, y luego interactúan estos cuartos de esta wick y comienza a dar ese rechazo. Cuando comienza a dar ese rechazo, fíjense que a las 10 de la mañana, para el paso a las 10 de la mañana, cierra totalmente bajista. Acá ya podemos estar nosotros. Yo lo que suelo hacer es esto. Simplemente traspaso estos cuartos a la siguiente wick, que es la que tiene la liquidez en este momento, y fíjense como 10 de la mañana lo que hace es interactuar en el primer cuadrante, y no debería yo ver pasar de que el precio pase por encima de esta zona. Significa que yo voy a buscar modelos de venta en todos estos puntos. Se dio en el primer cuadrante, sí, el modelo siguió bajista, pero obviamente estamos analizando 4 horas. Fíjense que para el día lunes, una vela de sesión de New York AM bastante consolidado, ¿cierto? Entonces, bueno, empezando por ese punto de ahí. Ahora, para el día martes, fíjense que para el día martes, ¿qué tenemos? Para el día martes puede ser un poco más sencillo, como he explicado, liquidez interna, liquidez externa, que significa que ubicar simplemente CB. Entonces fíjate que por acá tienes un CB de 4 horas. Y lo que hacemos es esperar que el precio no tradee con sus cuerpos por encima del Consequent Encroachment. Fíjense que aquí está el Consequent Encroachment. ¿Y qué hace con la vela de martes a las 10 de la mañana? Respeta el Consequent Encroachment y justo da todo ese movimiento bajista yendo por Sell Side Liquidity, que está en esta zona de acá abajo. Entonces ese sería como la ubicación de la dirección para el día martes. No estaría yo, bueno, digamos que en 15 minutos puede cambiar un poco la narrativa, pero para
a las 9:30 de la mañana, si se toma una operación de 9:30 a 10 de la mañana, pero si de 10 de la mañana en adelante se toma así una operación, esta sería la lógica más ideal, ¿cierto? Leyendo esta estructura. Entonces fíjense que acá interactuamos en sí de 4 horas, 10 de la mañana, movimiento bajista. Previous Weekly Low de nuevo. Recuerden que siempre que el precio toma una zona de liquidez importante, muchas veces da esa reversión fuerte, o lo que hace es atrapar a los que recién empezaron a comprar en este punto de acá, tomando Previous Weekly Low, y los barre totalmente. Es nueva liquidez para el mercado, fresca. Entonces seguimos con ese movimiento bajista. Vamos a buscar el día miércoles. Tenemos por acá el día miércoles. Fíjense acá. Nos encontramos previo a ese retroceso, ese movimiento alcista. Había buena liquidez en 15 minutos también en esta zona. Vuelve y juega también más o menos lo de las velas. Fíjense acá. Tenemos primera y segunda, tercera vela. Entonces hay buena liquidez. Buena cantidad de stop loss en estos puntos. Un retroceso no estaría bastante mal. Entonces fíjense que con la vela previa a las 10 de la mañana tenemos esta vela fuerte alcista. La vela que cierra de 6 a 10 de la mañana. Acá podremos quizás operar un power tree. Tenemos este retroceso y tenemos este expansión alcista. A llegar a donde, fíjense que si yo marco acá gráfico de líneas que tenemos por esta zona, rejection block de 4 horas. Eso es el último punto estructural, la última punta alcista. Si yo vuelvo a gráfico de barras, fíjense la precisión. Como el día miércoles, obviamente, esto ya es para la sesión de New York PM, esto es New York AM y esto es New York PM, ya lo he explicado en estos videos. Esta es la vela de miércoles 2 de la tarde. La de 10 de la mañana simplemente llega a esa zona. Los que compraron hasta ese punto y salen, está bien. Toca la rejección y a partir de ese punto, en la sesión de New York PM, da ese movimiento bajista, respetando perfectamente la estructura. Obviamente ahí seguimos bajista. Vamos a ver qué nos depara para el día jueves. Día jueves, fíjense acá. Vela de 10 de la mañana. Una vela totalmente bajista, llevando que sell side liquidity. Por acá teníamos sell side liquidity de 4 horas, fíjense en esta zona. Sell side liquidity de 4 horas. Y era un punto bastante objetivo a llevarse, ya que la estructura era totalmente bajista. Después de llevarnos ese previous weekly low, fíjense que el próximo doll que teníamos era este old weekly low, que el precio se dirigiera totalmente bajista. Ya sabemos que en semanal es la hace 3 semanas, fíjense, primera, segunda y tercera semana. Este es nuestro drawdown liquidity máximo. Bueno, lleno con lo que estamos explicando pues el día de hoy en high time frame. Volvemos a 4 horas. Volvemos a 4 horas y estamos en día jueves. Sabemos que seguimos bajista. Ya en 15 minutos voy a explicar una serie de cosas que van a aclarar mucho más lo de la dirección que estoy mostrando en este momento bajista. Para que estés atento, ¿vale? Entonces, fíjense acá, jueves 10 de la mañana y llevamos sell side liquidity y damos ese retroceso. Obviamente nos llevamos una zona de liquidez, es lógico de que vamos a tener ese retroceso. Acá lo ideal sería si seguir comprando o seguir vendiendo. Acá lo que muchos harían sería trazar cuartos en esta zona y ver el precio cómo interactúa en ese punto de liquidez. En ese sweep de liquidez, fíjense acá, tienes todos los cuadrantes, fíjense acá cómo trata de respetar la zona, pero finalmente da ese fuerte movimiento bajista, llegando para el día viernes. Llegando para el día viernes bastante bajista. El día viernes ya mi intención no era como ya vender tanto el precio, me interesaba más bien una compra, sin embargo la tuve un poquito anticipada. Y luego posterior, finalizando en New York PM, fíjense en la vela acá de 2 de la tarde, ese movimiento alcista, dándose ese retroceso, podemos llamarlo, porque obviamente seguimos con la estructura totalmente bearish. Entonces, punto estructural hacia donde podría llegar el gráfico, fíjense acá, todo este último movimiento alcista que estamos viendo en esta zona, todo este conjunto de velas, donde era el último punto estructural. Si yo me voy otra vez a gráfico de líneas, tenemos esta zona de acá. ¿Qué es este punto de acá? Rejection block de 4 horas. Y si yo vuelvo a gráfico de barras, fíjense ahí. Obviamente es un bajo, un short term low, como lo quieran llamar, sell side liquidity en esta zona, rejection block, todo lo pueden llamar de diferente manera. Yo lo llamo me entiendo de esa manera en puntos estructurales. Y fíjense que como el mercado atrapa vendedores, hagan de cuenta que cuando esto estaba totalmente bajista, la vela formada con cuerpo y rompiendo ese punto de rejection block, todos los traders que persiguen el precio, trader retail o bueno, también somos retail pero operamos de una manera más inteligente, ellos persiguen el precio en este movimiento bajista. Mi intención no era más vender el día viernes, mi intención era más bien la compra. Y fíjense que precisamente da ese perfecto rechazo y da ese movimiento alcista. Acá lo que sería de pronto sería trazar cuartos en esta zona y operar en el primer cuadrante, operar en este primer cuadrante, New York PM.
bueno, en toda esta zona y ver configuraciones en compra ya en 15 minutos. Obviamente eso ya lo demanda quien la estructura también en la temporalidad media de confirmación, que en mi caso sería 15 minutos. Entonces vamos a dar un momentico a 15 minutos, voy a borrar esos cuartos de acá. Y bueno, sabemos que para el día jueves fue bajista en esta zona yendo por esa liquidity. Vamos a ir a 15 minutos, vamos a darles algo. Fíjense, ahí estamos en 15 minutos. Vamos a volver a 4 horas y vamos a borrar un poco porque a mí me gusta limpiar mucho el gráfico. Vieron que hicimos un análisis completo desde este movimiento alcista durante la semana, velas de 10 de la mañana, Power of 3, varios modelos que vimos, liquidez, estructura, o sea, explicamos bastante bien toda esta zona. En semanal también observamos todos esos puntos, pero voy a explicar algo específicamente en 15 minutos. Para eso quiero limpiar un poco el gráfico, entonces voy a dejar solo esta zona de abajo, que fue la última zona donde llegó el precio, y la primera zona donde partió, que fue este breaker que tenemos en este punto de acá. Solo voy a dejar esas dos zonas, el resto de zonas en 4 horas las voy a borrar. Las voy a borrar ¿para qué? Para mostrarles algo en 15 minutos y que se pueda ver un poco mejor. Y esto vamos a volver a ponerlo delgadito. Listo. Yo creo que ahí está bien. Ahí tenemos el Big Figure y las zonas de donde arrancó y hasta donde llegó en 4 horas. Todo este movimiento para la vela semanal de esta semana. Fíjense en lunes y fíjense en viernes. Vamos a dar a 15 minutos. Ahora, ¿por qué mi intención obviamente era tan bajista? Obviamente esta semana era totalmente bajista porque por las aperturas, fíjense que he mencionado mucho, inclusive por acá tenemos dos, fíjense acá tenía dos aperturas pendiente y estas dos aperturas que tenía por decir que no habían sido testeadas o que sabía yo que habían traders posicionados, simplemente llámalo como que yo sé que hay traders posicionados en esa zona y es bastante lógico, ahí voy en la liquidez, entonces por lo menos a esta zona y a esta zona iban a llegar y quedaban justo antes de la rejección block de 4 horas que era el último punto estructural y quedaba antes del último o el weekly low que son esos relative equal lows, fíjense en esta temporalidad la buena liquidez que hay en esta zona. Entonces para seguir en contexto, ya vamos a acercar y fíjate que ¿a qué te refieres con apertura abierta? Fíjense acá. ¿Qué punto es este? Olvidado totalmente. 8.30 open del viernes 24 de octubre. No había sido tocado, el precio obviamente acumuló compradores en esta zona, reaccionó en este FVG de 15 minutos y siguió alcista, también liquidez en estos puntos. Entonces el movimiento bajista era bastante notorio. ¿Cuándo llegó para esa zona? Digamos que para ese viernes 24 de octubre llegó acá. Fíjense, acá llegó el martes, más o menos. Y tenía otro más abierto abajo. ¿Cuál era el otro que tenía más abierto? Era este de acá. 9.30 open del jueves 23 de octubre. Una apertura también de 9.30. Hay traders posicionados ahí en la apertura. Gambleando apertura. Aunque sé que no muchos dejan esa posición abierta tanto tiempo. Pero más sin embargo, obviamente hay otros que sí. Entonces eso depende pues ya de la psicología de cada persona, pero fíjate que hay que abierta 9.30 open del jueves 23 de octubre y vamos a ver cuándo llega justo a esa zona. Si vamos en el tiempo, fíjate que llega justo para 9.30 del viernes 7 de noviembre. Fíjate cómo llega acá con esta vela bastante rápido y ahí es donde llega en esa zona. Mi compra fue justo en esta zona, acá en 15 minutos. Fíjate que obviamente ya había tomado 9.30. Lo que me faltó fue esperar que llegase a la rejección de 4 horas, un poquito más de paciencia, llegar al punto de high time frame y quizás hubiese operado una compra en alguno de estas zonas por acá si se me hubiese dado la oportunidad. Pero quise operar una compra de pronto rápida con esta mecha, con esta reversión acá, tratando de operar una compra en ese movimiento alcista yendo por esos dos puntos que más sin embargo se los llevó New York PM, pero bueno, yo ya estaba fuera de los gráficos. Y ese fue el análisis para esta semana. Estuvimos analizando en 4 horas y en 15 minutos. Fíjate que si vamos al mismo contexto, pasa lo mismo. ¿Qué quedó abierto esta semana? Jueves 6 de noviembre. La apertura de 8.30 quedó abierta. Entonces bastante interesante que el precio pueda volver a esa zona. Y la segunda apertura que quedó abierta fue la del lunes a las 9.30. Fíjate, lunes 9.30 open. Lunes 3 de noviembre. Entonces yo esos puntos especialmente los utilizo bastante para traer el precio.
como zonas de liquidez. Bueno, es mi plan de trading y así lo veo. Obviamente tiene varios nombres, tiene otros lo llamarán de otra manera, Open Rate Gaps, es correcto, obviamente todo es correcto, pero pues yo lo veo así, me parece fácil verlo de esa manera. Entonces listo. Bueno muchachos, ese simplemente fue el video que quería hacer para esta vez, ese resumen del Nasdaq. Espero hayan entendido un poquito de dirección. Si tienen algunas dudas pueden escribir ahí en los comentarios. En redes sociales me pueden escribir cualquier duda que tengan. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Y ojalá esta buena semana sea de muchas bendiciones y muchos profit. Listo, nos vemos. Muchas gracias.